Muy buenas tardes, estimados radioescuchas, un gusto estar con ustedes una vez más en este su programa Futuro en Acción. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Henry Cucalón, una persona con amplísima experiencia en la política ecuatoriana, ha tenido distintos cargos públicos, fue ministro, asambleísta y candidato a la presidencia de la República, y hablaremos con él sobre su visión de lo que pasa en el Ecuador de hoy, especialmente en el mundo político. Y además, Henry, como gran conocedor que eres de las leyes, quería comenzar justamente preguntándote sobre algo que es una vieja aspiración del Ecuador y de nosotros los ecuatorianos, que es reconstruir algún día el sistema judicial ecuatoriano para que haya una administración de justicia, valga la redundancia, verdaderamente profesional y justa. Y yo me he pasado pues de diferentes décadas esperando que algún día llegue esto. Nos han ofrecido el cambio de una corte, el cambio de otra corte, y este momento aparentemente no llega. Y quería que nos comentes, digamos, las últimas novelas vinculadas con el caso del señor Godoy, el caso del Consejo de Participación Ciudadana, el caso de la Judicatura. ¿Cómo ves tú toda esa novela? ¿Cómo estás? Un gusto, como siempre, compartir contigo. Gracias por la invitación. Buenas tardes con todos los oyentes y seguidores de Radio RTP. El anhelo de una justicia para todos, imparcial, está intacto. Comprendo más que nadie que todavía haya muchos hechos que hayan defraudado a la gente. Godoy mismo era la prueba viva del mangoneo judicial, del conflicto de intereses, de la carencia absoluta de ética en el manejo de la función judicial. Ayer fue censurado y destituido en una novela de 2 meses, pero una novela que tiene un primer capítulo, que fue en el 2024, cuando recién lo nombraron. Ya le pusieron un juicio político, pero la gente estaba entretenida pues en las elecciones. Y cualquier crítica al aparataje del poder puede ser visto como un narcotraficante o como turro enemigo del pueblo. Hoy que está destituido, y bien destituido, debemos hacer una pregunta: ¿y qué vamos a hacer con la justicia? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Esperemos que no haya un Godoy 2, porque para mí dilataron, alargaron el drama que se dio gracias a la presión ciudadana, no a ningún héroe parlamentario, sino a una causa nacional, a la ciudadanía que presionó después que en diciembre se enteraron la última cereza en el pastel, que era que el señor era socio de un estudio jurídico donde sus compañeros, amigos y su círculo familiar directo, nada más y nada menos que se dedicaban a patrocinar causas relacionadas al narcotráfico y al crimen organizado. Esto pese que ya se sabía que él había defendido a 2 señores de apellido Larrea, sentenciados hoy por narcotráfico. Siempre se supo cuando lo denominaron y lo designaron. Entonces lo que queremos es que no haya un nuevo Godoy, porque si no, todos los esfuerzos que haga el Estado, todos los esfuerzos que haga el gobierno nacional, la fuerza pública, las Fuerzas Armadas para atrapar a los criminales, que sé que es una tarea compleja, difícil, pero que hay que sumar en esa línea, todo quedará trunco porque la justicia no hace parte de su trabajo. Mala tos siento en el momento en que la semana pasada el señor Godoy pidió licencia temporal y quien tenía que reemplazarlo, la vocal suplente, le inventaron una inhabilidad. Artificialmente le dijeron que no podía ser porque tenía un certificado del Ministerio de Trabajo que se lo impedía. ¿Por qué? Supuestamente por deberle al Estado. Pero ella al minuto sacó un certificado del Servicio de Rentas Internas que no debía nada. Pero en ese mismo día, presurosos por encargar a alguien, se reunieron en horario prime time, horario de máxima audiencia, a las 12:15 de la madrugada, horario familiar, para encargar la judicatura a un vocal que, si bien no es abogado y la ley lo permite, aunque parezca de risa, puede serlo, pero obviamente cuenta con el beneplácito del poder para ver qué es lo que pasa hasta que consiguen un suplente que sea de su acomodo. Eso, en cambio, ahora es una nueva mala señal. Pero no nos ayuda. ¿El encargado actual cuánto tiempo puede quedarse? Es que ahí viene el tema, lo van a querer alargar hasta que confirmen el tema, que para mí es una inobservancia legal, que Villasís no puede, porque le mantienen la inhabilidad que no existe, y la Corte Nacional ya envió una nueva terna, porque la Corte Nacional es quien, su nominado y designado, pasa a ser presidente de la Judicatura con otros nombres.
y en ese mangoneo nos encontramos. Entonces, creo que así nos hace país. Ese irrespeto profundo a la institucionalidad, esa vulneración de todo el ordenamiento jurídico para satisfacer intereses inconfesables, con esta obsesión que se tiene por controlar la justicia, desconociendo la historia que nos indica que todo grupo político y de poder, y político en particular, que mete las manos a la justicia, siempre, Giovanni, siempre termina mal. No sé si en un año, en 5, en 10 o en 20, pues la historia ha sido clara con los ejemplos en el Ecuador. Ahora, quiero ser propositivo. Sí se puede ejercer un cambio. Merece mucho no solamente tener un criterio a favor de la legalidad, sino de la conducta humana. Mira tú, que pese a las muchas críticas que se tienen a algunos fallos de la Corte Constitucional y los respaldos que ha merecido también sus dictámenes, hay uno del año 2022 acerca de la libertad de comunicación y expresión, que es espectacular. El borrador o el documento base lo hizo en su momento el doctor Herrería, me acuerdo. La Corte Constitucional sí es un ejemplo de autonomía hacia el poder, porque sin prejuicio de las críticas o apoyos jurídicos a sus documentos, algunos colegas a sus tuyos sentencias, la critican, ¿no? Sí, pero por supuesto, el hecho es que desde el año 2019 nadie les ha dicho en ninguna de sus conformaciones, que ya van por la 4ª conformación desde el 19 acá, nadie les ha dicho incapaces y brutos, deshonestos o pillos, o estar a golpe de teléfono de nadie. Del poder. Eso es bueno. Entonces el debate está, ¿por qué interpretaste de esta manera? Y ese es un debate, Giovanni, mundial, ¿eh? No es solamente aquí. Claro, algunos dicen que se extralimita y eso llega. pasa, y está bien, pero es un debate académico de derechos, pasa en muchas partes, pasa en Estados Unidos, con la mayoría de jueces entre los conservadores y los liberales, pasa en todos lados. Las críticas hasta qué punto son los jueces los que crean derecho, muy en la línea de la jurisprudencia, por así decir, anglosajona, o nos basamos en la regla del derecho escrito. Claro. Pues es un debate mundial. ¿Quién manda más, los jueces o los legisladores? Alguna vez vi en YouTube un video antiguo, que yo creo que ya falleció, el famoso ex juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Scalia. Anthony Scalia, y habla de este tema y de que como a mucha gente le puede parecer a veces lento, a veces torpe, pero él defendía en ese discurso justamente la separación de poderes y el sistema americano para que pueda llegar hasta una última instancia y estos balances entre poderes, que en el Ecuador más bien nuestra queja ha sido de que estos balances no funcionan históricamente. Exactamente, el check and balance. Entonces, ¿qué es lo que quiero resaltar? Que sí pueden existir, ¿ya? Que es dable que existan, que haya coordinación, no sumisión, que haya objetivos nacionales, que haya acuerdos sobre lo fundamental. Pero esto es difícil cuando quieres reeditar malas prácticas del correísmo y de otros grupos políticos y tienes operadores de muy baja ralea que están atrás, que tienen a títeres como el señor Godoy, que tienen relaciones con el crimen organizado a través de sus socios. Así eso no abona, pues no ayuda. O sea, a la politización, que por sí está mal, que es criticable, súmale las características de los personajes. Entonces parece que al poder le gusta tener estas personas sumisas, tanto para las operaciones macro como para las micro. ¿Cuáles son las macro? Querer ningunear y ver cómo pones los jueces de la Corte Nacional, los jueces constitucionales. Y en lo micro, y esto es deslesnable, toda mi vida lo he criticado, porque los abogados ya no tienen que litigar, pues tienen que pedirle el favor al político para que el político llame al otro juez, para que el juez te dé la razón, hasta en una compraventa de tierras o hasta en los divorcios. Y eso está mal. Eso es inseguridad jurídica. Eso demuestra subdesarrollo. Eso es foco de corrupción. Y eso está mal. Tenemos que entender lo que está mal, que no es correcto. Henry, y el tema, el famoso invento de la constituyente de Montecristi, del Consejo de Participación Ciudadana, adefesio, que es un adefesio y que muchos ciudadanos estamos en contra, que lamentablemente hubo intentos de que la población diga chao y no le dijeron chao y sigue existiendo, tiene que todavía ser algunos nombramientos pendientes importantes. Algunas designaciones, nada más y nada menos que de fiscal general. Exacto. El cargo después de presidente o al mismo nivel que el presidente más importante que tiene la nación, nada más y nada menos que el fiscal general. Esta institución
que en sí mismo es una degradación de la participación ciudadana, porque la participación no puede ser estatizada. La democracia es participativa o no es democracia. Que encima ponen ahí a sus alfiles de poder, encontraron la fórmula perfecta para, en vez de tener un acuerdo en el Congreso, que con la mayoría de sus integrantes poder designar un procurador, un contralor, un superintendente, ahora pues consigues a 4 de 7 y tomas el control de la República con mano ajena, que es lo que han hecho los consejeros. Los del correísmo en su momento, de frente, sin rubor alguno, y los demás, algunos con excepciones, salvo el del Consejo Transitorio, netamente adepto al poder. Y eso también no es correcto, porque genera desconfianza. Hoy sale una nota en el Diario Expreso. Aprovecho de la nota del Expreso para decir, he leído que el Diario Expreso está intervenido por la Superintendencia de Compañías, que sabemos que ese es el maquillaje jurídico. Esta es una pretensión del poder hacia un medio de comunicación crítico hacia el poder. Un contrapeso de la sociedad civil hacia el poder, que es la razón de ser de la prensa en el mundo. No para inventar infamias, sino justamente para buscar la verdad. Así que de entrada, como lo he venido haciendo, manifiesto mi rechazo absoluto ante esa medida arbitraria, que en el fondo no es solamente contra el Diario Expreso. Este es un mensaje lesivo a toda iniciativa privada, que ahora van a utilizar hasta las reglas societarias para poder tener el control y buscar el silencio, que no te comprometas, que no te involucres. Esta es una novela que tiene que ver con unas acciones de una compañía. El Expreso lo ha venido explicando con mucha claridad y su abogado. Y ahorita la superintendencia se quiere tomar esas acciones ante una compañía que se encontraba en liquidación, que tiene que ver con un familiar de los directivos del Expreso. Esto se suma a otros temas, como por ejemplo unas acciones menores que creo que no pasaban del 1 al 2%, que son de inmobiliar, fruto en su momento de una incautación. Por ese 2%, poco más querían pedir todo el detalle y cómo es el manejo de la empresa. Se nota a leguas que le es incómodo al poder político. Se nota a leguas que sus editoriales, que sus investigaciones, sus seguimientos de los casos, como por ejemplo el del municipio de La Libertad y otros más, teniendo ministros que no responden ante la prensa porque dicen que los odian, que sus editoriales les son incómodos, que las opiniones que tienen muchos de sus editorialistas, entre los cuales destaco a Roberto Aguilar y a Martín Payares, no les gusta el poder, pues. Entonces, en vez de rebatir, porque ese es parte del ejercicio democrático y del contraste, rebatir, debatir, contrastar, verificar o decir están equivocados porque este es el hecho, no, se quieren ir por la tangente, por la más fácil, meterle miedo. Estamos reeditando con otros personajes, lamentable, porque espero muchísimo más de ellos, algunos los conozco, no me imagino qué serie de presiones deberían tener. Se están reeditando, sino que con otras prácticas, lo que sucedió pues con el diario El Universo en la época del correísmo, sino que ahora tienen otras prácticas, pero otros ahora estilos, pero el fin es el mismo. Tiene un interventor ahí que han nombrado ya una abogada, que actuaría como en la parte correspondiente al paquete de esas acciones. Pero eso es, ya te digo, ese es el disfraz, ese es el barniz jurídico. Aquí ya estamos grandecitos, yo me estoy quedando sin pelo ya, para tragarnos esa rueda de molino. Aquí es una arremetida del poder contra la libertad de expresión y contra un diario de comunicación que no quiere nada en contra del gobierno o no. Su deber es ser la voz de la gente. Eso es lo normal de la prensa, pero esta gente no leyó ni el periódico de ayer, no saben nada. Creo que no saben qué pasó en el Watergate, no saben nada. No tienen la menor idea de nada y me preocupa porque en vez de generar consensos para juntos enfrentar los problemas, los flagelos que hay en el país, estamos causando desgastes y divisiones absolutamente innecesarias. Lo vinculo a tu primera pregunta. Lo de Godoy fue un desgaste político innecesario. Innecesario. Lo llevaron hasta el final. Este va a ser otro. Y no van a llegar a feliz término. Pero con estos ejemplos justamente se fortalece lo que hablamos al inicio, de que si no hay un país con una sólida institucionalidad jurídica, pero por el país no puede avanzar inclusive en lo económico. No avanzan, porque mira,
y tú sabes esto, el Premio Nobel de Economía Robinson en su libro ¿Por qué fracasan los países?, señala con muchísima claridad: la falta de institucionalidad es veneno para el progreso de las naciones. Claro. No hay nada peor que la economía de los compadres, le llama él. Correcto. La economía de los cuates en la versión mexicana. Que también se da en el capitalismo, ¿no? Pero hay por un capitalismo supuesto, de compadres que no es un capitalismo verdadero. Que no cree en la verdad de libertad, No. que no cree en la igualdad ante la ley, que son los principios básicos del liberalismo, el capitalismo real, no el capitalismo de Estado abusivo y opresor. Entonces, si no hay seguridad jurídica, si no hay respeto por las instituciones, más allá de las personas que somos transitorios, no hay reglas clásicas, no hay nada, no hay claridad, no hay seguridad para el inversionista, porque tiene que estar acomodado con el poder de turno, que a veces coincide, es de la gallada, es de la vecindad, o a veces te sale un psicópata que habla los días sábados, 4 horas sin parar. Pero el software es el mismo, y eso no está bien. Entrando en otros temas, una de las grandes preocupaciones de la ciudadanía es el tema de la violencia y la inseguridad. Contigo participamos tiempo atrás en un evento importante en España y hemos comentado con algunos grandes, inclusive filósofos, todo el andamiaje detrás de lo que pasa en los países para que todo esto se degenere. A mí me causa gran preocupación el hecho de que, por un lado, hay una sociedad que evidentemente se ha ido al precipicio en sus valores, en su forma de ver la vida, en la aceptación del crimen, en la aspiración de muchos jóvenes a ver la única salida a su situación económica de formar parte de las bandas. Y por otro lado, lo que estamos hablando de un andamiaje institucional que no logra solucionar esto porque hay intereses, hay corrupción, hay penetración de las bandas en muchas instancias públicas, y no de ahora, sino de tiempo atrás. Ahí la pregunta es, ante el clamor ciudadano, ¿qué nos queda hacer? Porque yo no digo que no esté haciendo nada este gobierno. El ministro Reinberg está muy activo, están metiéndole tal vez más fuerza que en anteriores gobiernos, no lo sé, pero se ve que hay buenas intenciones de hacer cosas, pero en la calle mucha gente no ve los resultados todavía. Para que vean que ha sido complejo, ¿no? No es tan fácil como pintan en las campañas. En las campañas yo escuché a un candidato en la del 23 que dijo que en los primeros meses de gobierno iba a reducir a la mitad las muertes violentas. El hecho es que el año 2025 ha sido el año más violento y con la mayor cantidad de muertes violentas de la historia del Ecuador, pese, y coincido contigo, a los esfuerzos que ha hecho el gobierno, que hay que ponderarlos. Muchas cosas, continuidad de políticas de los dos últimos gobiernos, no digo el correísmo, porque son políticas de Estado, que hay que continuarlas, que son a mediano y largo plazo, son de largo aliento, no son populistas inmediatistas. Solo los hechiceros del poder quieren venderte ese cuento. Esta salida no va a ser fácil, va a involucrar, como dicen, mucha sangre, sudor y lágrimas. Gratis no vamos a salir. Lo importante es no mentir. Entonces, a esos esfuerzos que hay que seguir apoyando, ¿qué pasa? Por el fortalecimiento de la fuerza pública, mayores elementos, equipamiento, que se lo viene haciendo los últimos gobiernos después que se los debilitó, y este gobierno lo continúa. ¡Qué bien! Cooperación internacional, qué bien, que entren a los puertos, reforzamiento de fronteras, qué bien, todo eso, no va a ser la noche a la mañana por si acaso, pero está bien que se haga y que estemos juntos en ese tema, fortalecimiento judicial, porque de nada va a servir esto de aquí cuando tú tienes jueces corruptos, que no son toda la justicia, pero un juez corrupto multifuncional, que mientras te da un habeas corpus un narcotraficante, le llega otro narcotraficante. Todo eso sirve, entonces eso es firmeza. Pero al mismo tiempo, y eso nos lo enseña lo que hemos estado aprendiendo, experiencia de otros países, hay otro componente. Ese hay que hacerlo y hay que continuarlo. Hay un componente que va en otro orden, que es social, que tiene que ver con el alto sentimiento de impunidad que existe de las personas que cometen crímenes de todo orden, inclusive delitos de carácter privado, defraudaciones tributarias, etcétera, y que piensan que nunca les va a pasar nada, que ese es el sentimiento de impunidad, sumado a otro sentimiento de tolerancia hacia lo ilegal, de tolerancia hacia lo ilícito, hacia lo irregular, hacia la zapada, hacia el tongo, que piensan no es conmigo, esto es normal, así fue, se cuadró en tal gobierno, en tal época, así mismo, no, así mismo no es. Porque eso que siempre estuvo mal y que se ha acrecentado, yo me acuerdo cuando era niño la gente saltaba con el escándalo de la Santay, saltábalo con el escándalo de Emprovidia, eran
Febres Cordero se hizo famoso denunciando un negociado en la compraventa de unos juguetes y enseñaba unas muñequitas. Muñecas. Ese es el escándalo más grande de la historia del país. Hoy, pues, con lo que hemos visto. Un adefesio con lo que hemos visto ahora. Que hemos visto el adefesio de haber cobrado anticipo, en el caso de Progen, tragarte 107 millones de dólares y nanay. Y lo que ha sucedido también en otros gobiernos. Y lo que ha pasado en el correísmo, que ya era concatenado, sostenido y sistemático. Pues bien, eso la sociedad no lo puede pasar por alto, pues ese sentimiento de tolerancia, que el que está al lado, no, es que es emprendedora. ¿Cómo en 3 años se ha hecho multimillonario, tiene 3 Mercedes, tiene mayordomo? No, es que es genio de los negocios, es el nuevo Onassis, lo que toca lo hace oro. No. A ver, metámonos al internet. Nombre y apellido, son estas nombres. Henry Colón, ves cuánto paga impuestos. ¿Y cómo es que este que tiene 3 Mercedes y tiene mayordomo? ¿Cómo justifica? ¿Cómo es que no paga impuestos? Explícame cómo es esta ecuación aritmética. Entonces había un sector de la sociedad, de la ciudadanía, que ha sido tolerantemente conveniente esto. Y eso que ya estaba mal, corrupción privada, que el contrabando, que los ilícitos, que la zapada, más la que venía la corrupción pública, diciendo, si es que alguien siempre se cuadra, no, eso está mal. Se sumó desde hace algunos años, ahora de forma más notoria, la plata sucia que viene, no solamente el tráfico de drogas, viene del tráfico de personas, del tráfico de armas, lo que se denomina la economía criminal. ¿Ya? Que es poderosísima. Que una de las cosas que creo que hay una coincidencia, yo he pensado siempre lo mismo, el gobierno lo ha dicho, cuando fui legislador peleé también por la ley de extinción de dominio, es el combate a las economías criminales. Ese es el primer nervio que tienes que atacar cuando vas hacia las bandas, sin perjuicio de la dureza de las armas, de la captura, y si es el caso, en la utilización de la fuerza. Ayer veía en televisión una noticia que para mí es triste y seguramente para ti igual, que el Ecuador, muy alejado de tener récord olímpico o noticias, digamos, de buenas noticias de éxitos de ecuatorianos, tenemos 6 de las 10 ciudades más peligrosas del mundo en el Ecuador. 6 de 10. Estamos hablando de una cosa desproporcionada, y ahí daban la lista, y habían unas cuantas mexicanas. Y te complemento algo. Lean La Última Vistazo. Como se da cuenta, yo soy clásico, ¿no? Todos los días leo Universo, Expreso, Vistazo, escucho RTP, y escucho toda la radio y televisión. Yo no ando con estos portales que encima me da rabia, porque cada vez que veo los portales veo mi plata ahí, porque son mis impuestos que están ahí. Pero bueno, en La Última Vistazo sale que las 10 ciudades más violentas del Ecuador, aunque parezca mentira, Guayaquil no está en la primera. No está primera. Están 5 o 6 de mi querida provincia de Los Ríos. Correcto. ¿Ya? De las más violentas, pero que ahí el crimen es, pero más espeluznante de lo que nos imaginamos, más lo que tú acabas de complementar internacionalmente. Durán, que es muy violenta y que hay que rescatarla, que pensamos que era la primera, es la 8ª. Todo con data, claro, ¿no? Con índices del nivel del problema, ¿no? Me sorprende que en Bolívar, pues dice Bolívar, el cantón Las Naves está entre los 10 más violentos del Ecuador. Y per cápita es terrible la cantidad de muertos que hay. Y raro, porque la mayoría de las provincias de la sierra más bien están por abajo de la costa, ¿no? Esa, si tú ubicas bien, es la más cercana costera, hacia acá, hacia la costeña. Es como Ponce Enríquez, en Azuay, donde lastimosamente el crimen organizado por el tema de la minería ilegal está muy enraizado. Hace poco asesinaron al alcalde, ¿no? Pero tú decías de la tolerancia, y ahora que mencionas Ponce Enríquez, y todas estas zonas tradicionalmente mineras, especial de oro, Saruma, Ponce Enríquez y demás, y otras que están ahora en otras provincias como Napo. Esto ha sido noticia, una gran noticia a voces, a gritos, porque la población entera conoce y conocía quién es quién, dónde están las bandas que se han metido, quién se está llevando el oro, quién está llevando las retroexcavadoras, y por mucho tiempo no ha pasado nada. Ahora el gobierno, con mucha fuerza, he visto episodios hasta donde los están atacando con armamento militar para cerrar las bocatomas. Que me parece bien. Las bocaminas. Esa es la nueva misión de las Fuerzas Armadas también, que vean el poder del Estado. Pero refleja que lo que tú decías, que la sociedad ha sido permisiva y se ha metido dentro del rollo. Pero total, pues, inclusive en los círculos familiares, pues. Y yo estoy muy dolido con eso, porque los valores, el tema cívico, parecería como old, como que está en desuso, y no debe ser así.
El primer anillo es el de la familia, núcleo de toda la sociedad. ¿Cómo puede ser que en la familia un padre no vea, sienta cuáles son los pasos de los hijos? Más allá de la libertad individual que debemos respetar. El entorno, ¿cómo puede ser que una mujer no ve en lo que está el esposo de la noche a la mañana? ¿Qué es eso? Los padres, los hijos, deben sentir vergüenza de lo que está sucediendo, de que este progreso artificial no se envase al sudor, pues al sacrificio, claro, y a quemarse las pestañas, como muchas fortunas que se han levantado a punta de esfuerzo de comerciantes en Guayaquil, en Cuenca, en Quito. Conocemos esas historias de éxito, que los domingos cuando uno ya estaban con las aves cerveza en la oreja, seguían en sus almacenes vendiendo. Tú ves, entonces la consecuencia es el éxito económico. Bueno, vamos, está muy bien. Vamos a un corte y regresamos enseguida. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Enseguida continuamos con Futuro en Acción. Última hora. 12:31. Estos son los titulares de Última Hora en RTP 96.5. El Pleno del Consejo de la Judicatura designó por unanimidad al economista Damián Larco como presidente temporal del organismo, tras la renuncia y posterior censura y destitución de Mario Godoy. La decisión se adoptó en una sesión extraordinaria la noche de este miércoles 18 de febrero, mientras el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designa al reemplazo definitivo. Por otra parte, 2 agentes de control metropolitano recibieron agresiones cuando intentaban contener desmanes durante el carnaval en Quito. Los hechos quedaron grabados en videos que circulan en redes sociales. En las imágenes se observa cómo agentes de control metropolitano de Quito reciben agresiones en medio del carnaval en el centro histórico. En noticias internacionales, Argentina vive una huelga contra la reforma laboral. La huelga general convocada por los sindicatos contra la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei ha paralizado este jueves gran parte de Argentina, mientras decenas de trabajadores se dirigen hacia el Congreso, donde se debatirá el proyecto que cambiará radicalmente las condiciones del trabajo en el país. En deportes, Darío Benedetto y una sequía que preocupa a Barcelona Sporting Club, más de un año sin gritar un gol. El último gol oficial de Benedetto fue el 5 de febrero de 2024, cuando aún defendía la camiseta de Boca Juniors. Más noticias al minuto 0 con María Eugenia Álvarez. Continuamos bien informados y en buena compañía en RTP 96.5. RTP. Inicio de espacio publicitario. Somos el nuevo eje industrial de San Borondón. Donde hay orden, hay desarrollo. Donde está Seiza, está el nuevo San Borondón Industrial. Seiza, Centro Empresarial e Industrial de San Borondón. El nombre detrás del nuevo eje productivo del Ecuador. Centro Empresarial e Industrial de San Borondón. Visítanos en seiza.es. Así se hace Guayaquil, así se mueve. Este nuevo año tú también libérate de las deudas y ponte al día con el pago del impuesto predial. Puedes realizarlo en línea entrando a www.guayaquil.gov.es o presencial, de lunes a viernes en las ventanillas del Palacio Municipal y Parque Samanes, de 8:30 a 17 horas. Y terminal terrestre si tu pago es en cheque o tarjeta, de 8:30 a 17 horas. También atenderemos los sábados 17 y 31 de enero en las ventanillas del Palacio y Parque Samanes, de 8 a 12 horas. Recuerda, tus impuestos se convierten en obras. Así se hace Guayaquil, se hace para renacer. Alcaldía de Guayaquil. Aquiles Alcalde. A solo 40 minutos de Guayaquil.
Olvídate del calor en una de nuestras 15 piscinas. Diviértete en los toboganes del Megalito de las Helenas y la Fuente de los Aprendices. Descubre el Museo de Muñecas, el Museo Fi y el Centro de Huellas Nativas DAL. Tómate una foto con el Buda más grande de Latinoamérica. Ven con tu mascota que no paga entrada y tiene piscina exclusiva para perritos. Navega por el río Daule en canoa. Deleítate con deliciosa comida típica. Garza Roja. Kilómetro 37 de la vía Daule-Nobol. Garza Roja, un lugar lleno de muchos lugares. Siente, juega, vive. Conoce más en Instagram, garza.roja. Fin de espacio publicitario. No se pierdan todos los sábados Emprendedores del Comercio, el programa radial de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Yo comencé mi negocio hace aproximadamente unos 30 años. Tendremos a empresarios contando sus historias de éxito y especialistas hablando de temas de interés colectivo. La comunicación cada vez se acelera más en el mundo. Cuando llegamos no existía el comercio electrónico, no existía el contraentrega. Nuestro objetivo es seguir avanzando, seguir creciendo. Emprendedores del Comercio con María del Carmen Bunia, todos los sábados a las 9 de la mañana. Toda la riqueza nosotros la hemos tenido en el petróleo. ¿Y qué hemos hecho con eso? Por RTP 96.5. RTP. Buena compañía. Futuro en acción. Ya estamos de vuelta con Futuro en Acción. Gracias por regresar a este su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se enganchan, estamos conversando con Henry Cucalón, personaje muy conocido por ustedes, exministro, exasambleísta y además candidato a la presidencia de la República. Henry, hablando de Guayaquil, estábamos conversando ahorita que nos visitó una grata visita de nuestro querido Otto y hablamos de la ciudad de Guayaquil. Tú has conocido íntimamente lo bueno cómo se transformó Guayaquil en el momento de Febres Cordero, en el momento de Jaime Nebot, y luego lamentablemente han pasado cosas que no debieron pasar y Guayaquil no es lo mismo de antes. ¿Cómo volver a encaminar Guayaquil a lo que quisiéramos que sea? Porque Guayaquil está, como ya mencionaste, es una de las ciudades más peligrosas, con una serie de problemas estructurales en muchos sentidos, y hay que volver a reencaminar el futuro de la ciudad. Sí, tengo una preocupación ciudadana, sin prejuicio que la situación actual del alcalde Aquiles Álvarez, quien tiene pleno derecho a gozar de un debido proceso, así como tiene que cumplir con la ley, porque nadie está por encima de ella, ni él, ni tú, ni yo, ni siquiera el presidente de la República, y que debe responder por sus actos, inclusive por sus actos privados antes de ser alcalde de la ciudad. Y de lo que la justicia determine en el caso de él, el hecho es que hoy se encuentra detenido con prisión preventiva. En los últimos meses estuvo en otra causa con una medida cautelar, pero también investigado. Mi preocupación radica en qué va a pasar con la ciudad, en el día a día, o sea, con la gente, con los servicios. Escuchaba hace poco la entrevista aquí mismo de una concejal. La preocupación es que los servicios, la obra, no se detengan. Que la realidad procesal, jurídica, y que todo el mundo se presume inocente hasta que en sentencia condenatoria firme se cae culpable, es que no se pare la administración, que ya como toda administración tenía sus serios problemas, ¿ya? Y yo puedo ser crítico en algunos, dado por desconocimiento, por lo que fuere. Eso es lo que llama la atención a los ciudadanos. Que esto se contamine y que haya una inestabilidad. No estoy diciendo que va a pasar, no, lo que no queremos es que pase lo que sucedió en los 80, que hay incertidumbre, más allá de quién se queda, la ley es clara. Hay una alcaldesa encargada de conformidad con el COTAD, artículo 62. No hay discusión, para mí no hay ningún vacío legal. No, ya ese tipo de argucias o esas intrigas dejémoslos a un lado. Hay cosas más importantes que tratar. Pero sí hay un clima de incertidumbre, porque que la autoridad electa se encuentre presa no es poca cosa. Claro. ¿Cuál es el norte? Se va a continuar, más allá que el norte no estemos totalmente de acuerdo porque no éramos de esa posición ideológica, pero ellos nos representan, son nuestras autoridades. ¿Cuál va a ser la posición del cabildo? ¿Qué pasa en el supuesto que esta situación continúe? Hay medidas. El COTAD prevé que las licencias no son indefinidas. Esto no puede quedarse por siempre
en esa situación. El Consejo debería adoptar una medida, unas causales, etcétera, que eso genere de una u otra manera inestabilidad en la conducción, pero que eso no sacrifique a los servicios públicos. Los servicios de los proyectos que tienen en marcha. Si tú encima de eso le sumas un gobierno nacional que tiene aciertos, sí los tiene, y tiene errores, pero que una de sus características es que aprovechando errores de otros o deficiencias de otros, generalizan, y hay un claro matiz centralista de por medio, porque una cosa es exigir que se corrijan las cosas, otro tema es que haya hasta una intervención que debe ser absolutamente regular y temporal, y otra cosa es como escuché la otra vez a un ministro decir, vamos a quitar las competencias de tránsito, por poner un ejemplo, a los que la tienen de pleno derecho, por competencia exclusiva, según la Constitución, artículo 264, norma suprema, la razón de ser municipal. Eso a mí sí me llama la atención. De una persona que sí, trabajé muchísimos años en el municipio, creo que una gran etapa, aportamos un granito de arena, defensores irrestrictos de la descentralización, de la autonomía. Te voy a poner un ejemplo. A ti que siempre te han preocupado estas cosas. Hasta hace 20 años, no estoy hablando de la época de Alfaro ni de Camilo Ponce, hasta hace 20 años, yo era secretario general municipal. Tú, para poder poner una tasa en Guayaquil, vía ordenanza tributaria, una tasa, esa para aumentar el cobro de la tasa para entrar al parqueo del terminal terrestre, tienes que pedirle permiso al ministro de Finanzas. La locura. Hasta hace 20 años. Nosotros conseguimos que se erogue eso. Otro ejemplo, hasta el año 2006, si tú quieres hacer un ordenamiento territorial nuevo, un plan regulador territorial distinto, o querías cambiar la denominación o la composición de una parroquia, tenías que pedirle permiso al ministro de Gobierno. ¿Ya? No podemos regresar a eso. Y te puedo citar muchos ejemplos más, pero pongo estos que son muy criollos. ¿Ya? El centralismo no tiene que ver con una ciudad, no tiene que ver con la capital, no es Washington, no es Quito, es una forma perversa de gobernar, de concentrar poderes. Ahora, si encima le das papaya a los gobiernos que son medio totalitarios y que por génesis quieren ser centralistas, y que encima se nota que hay un denoste de pensar que los municipios, no viene ahora, viene algún tiempo, los municipios son como unas oficinas que están, unas coordinaciones zonales que están para ciertas cosas, no unos gobiernos locales donde hay un ejecutivo que es el alcalde, un legislativo que es el consejo municipal. Ya la cosa toma otro matiz. Claro, pero además tú mencionas la palabra clave de la autonomía, la descentralización. Guayaquil siempre fue, lideró en algún momento de la historia la lucha para la descentralización y la autonomía. En su momento se quiso poner algunos quisieron irse por el lado federal, otros quisieron hacer las autonomías. Hubo un gran referéndum, tú recordarás, donde Guayas votó creo que en el 98, 99% a favor, luego lamentablemente no se dieron las cosas después de ese referéndum, pero se han ido mejorando algunas, como tú mencionas, está el COTAD, que su título habla más de la descentralización que lo que realmente es, pero dar marcha atrás a eso en el Ecuador es equivocado, y yo te pongo ejemplos donde sí se ha ido para atrás. Por ejemplo, en el manejo de agua y de las cuencas hidrográficas, que es un tema, aunque la gente no lo valora, pero es un tema de supervivencia, porque si no hay agua no puedes vivir, y aquí don Ramón ha sido un gran defensor siempre del río Daule y en general del río Guayas. Si no están saludables, no hay producción agrícola, no hay industria, no hay agua para tomar. Y en su momento de la historia se creó inteligentemente estructuras descentralizadas. Te acordarás de CDG, de Predesur, de CRM, y con todos los defectos que pudieron haber tenido, funcionaron mejor que lo que en su momento pasó, que ya vino el presidente Correa, como muchas cosas, las mató y volvió a recentralizar eso. Y el ejemplo es que no ha convenido para el Ecuador esa recentralización. Y la narrativa va en esa línea, y como la gente confunde personas con conceptos, como a muchos les puede caer mal la actual administración municipal y le ponen que es correísta, entonces automáticamente tienes que estar de acuerdo con el gobierno, así el concepto esté mal, que es recentralizar. Ese es el jueguito de la polarización que le he venido aclarando en estos días. Yo no le temo a la polarización de contraste que existió toda la vida. Tú eres de izquierda, yo soy de derecha o viceversa. El contraste y polarización que hubo entre Borja y León, de dos formas de ver la política. ¿Pero qué épocas? El problema de la polarización es cuando tú divides esto entre los buenos y los malos, así nomás a secas. ¿Ya? Estás conmigo, estás contra mí, nos vemos
Entonces aprovechas un error de uno para atacar el concepto. Este es el típico ejemplo, ¿no? Que es lo que está pasando ahorita. Porque yo estoy viendo por aquí que como odian, a veces con motivos, allá, el correísmo, yo soy un crítico y fui opositor democrático, siempre, no como otros que se acomodaron y ahora se hacen los anticorreístas, que son, pero furiosísimos. Ahora resulta ser que por darle la contra a los unos y por la novelería de estar con el gobierno, ya ponen en entredicho lo que estás conversando, pues. Las competencias. No, señores. Si mañana una competencia está mal ejercida, hay todo un procedimiento administrativo e inclusive de responsabilidades. Entra hasta la Contraloría. Hay muchísimas cosas y finalmente hay una que es democrática. Si la alcaldía funciona mal, votas por otro y lo sacas. O sea, hay muchísimas cosas. No ha de ser que porque alguien no me gusta o está haciendo algo mal, en vez de corregir y sancionar, votar al funcionario, lo que sea, resulta ser que el gobierno central va de nuevo a cogerse todas las competencias, saltarse la Constitución tanto en las exclusivas, como es, por ejemplo, el uso del suelo, el tema con el tránsito, sino en las que han sido descentralizadas. Te voy a poner un ejemplo que afecta a la empresa privada, porque es más burocracia y más demoras. Hace muchos años se descentralizó la competencia ambiental, pues, en Guayaquil. Y cuando era de sus propias obras, iba en alzada a la prefectura. Por entre los errores o la pugna política, el hecho cierto es que el municipio de Guayaquil ya no tiene licencia ambiental. Ya no la tiene. No, ya no la tiene. Pero claro. ¿Pero es un tema temporal o definitivo? No, se la quitaron. Entonces, como los otros dicen, como está el ministro o ministra que es mi amiga, no importa. Entonces ahí sí me cuadro, porque es mi amiga. Esto no es de amigo o de amiga. Esto es de concepto, esto es de lineamientos. Pero solo para entender. Esto es de institucionalidad. Solo para entender bien la ley como abogado del diablo, si la autoridad central, en este caso el Ministerio de Ambiente, ve que un determinado municipio no está ejerciendo bien la función en las que no son exclusivas puede intervenir, puede hacerlo temporalmente, etcétera. En las que no son exclusivas. Ok, y en las exclusivas no puede hacer nada. En las exclusivas no puede quitarlas, está en el mandato constitucional. Puse varios ejemplos. El uso del suelo, el tema del tránsito. Son competencias exclusivas, artículo 264 de la Constitución. O sea, ya le quitas la razón de ser de la municipalidad, pues. Y que tiene que corregir si es que hay un mal servicio, como de suyo pasa en muchos municipios del país. Porque yo te pongo el ejemplo, entonces, y cuando el gobierno hace lo contrario. Mira, yo en esta parte de las malas prestaciones, solo con esto, ahora que me dicen que el gobierno va a estar acá en Guayaquil, los saludo, me parece muy bien. Ojalá que nos dé una gran noticia en Guayaquil, que nombre ministra de salud, desde aquí, pues, de Guayaquil, y si es un guayaquileño mejor. Mira, yo en este sentido trato de ser, me esfuerzo en ser más objetivo. Porque gracias a Dios, y también al apoyo de la gente y de los líderes, yo he estado en todo el circuito. Entonces mi visión es mucho más integral. Yo me formé, sí, en la Procuraduría, en control de legalidad del Estado. Trabajé 2 periodos como secretario municipal en Guayaquil. Creo en la descentralización y la autonomía. Sé qué es el manejo del gobierno local. Fui legislador 8 años y también he estado en el gobierno central. He sido ministro de Estado. Entonces yo tengo una visión local, guayaquileña y ecuatoriana, porque hay otros también que hablan piedras, no saben nada, y hablan. Aprovechando esa experiencia tuya, Henry, ¿qué opinas de esta reforma que quiere hacer el gobierno con respecto a regular o controlar el gasto de los municipios? Con un argumento válido en el sentido de que muchos municipios gastan mal, dedican plata pues a la fiesta de acá y no se meten pues a la inversión, a lo que la gente necesita, pero en el concepto como tal, ¿qué opinas? ¿Está yéndose por el lado correcto o no? Mira, primero yo saludo la iniciativa de ponernos a debatir y a concientizar el tema de los recursos públicos, el manejo de los recursos por parte de los gobiernos locales y del gobierno central, que la gente conozca, no solamente en momentos de elecciones, sino en el día a día. ¿Y por qué digo que lo saludo? Porque nosotros somos una sociedad que hacemos las cosas al revés, nosotros no debatimos, nosotros imponemos, tanto en los negocios como en la parte política pública. Primero la gente tiene que conocer cuál es el problema, dimensionarlo, sentirlo como propio, no como algo lejano. Entonces lo puso sobre el tapete. No me gusta que lo haya puesto por 30 días, porque apura mucho las cosas, es un tema complejo. Saludando la iniciativa, hay otra cosa que pondero positivamente. Creo que debe ser una gran idea fuerza. Yo la he tenido, lo dije como candidato presidencial, hay que poner orden en las finanzas públicas. Peor si tú le pides al pueblo que se ajuste los cinturones,
le has clavado más impuestos y resulta ser que el Estado, entiendo por el Estado, gobierno central, intermedio, municipios, local, prefecturas y todo. Digamos que dicen que la fiesta no es con ellos. O sea, tú le pides a todo el mundo esfuerzo, que deje de comer esfuerzo y tú derrochas y despilfarras. Eso no está bien. Entonces, segunda ponderación positiva. Donde tengo reparos, bemoles, pero que son subsanables. Uno, no está claro, voy a revisar hoy el informe para el segundo debate. El problema es que ha sido todo muy rápido. Solo recibieron a la presidenta de la AME, pero no a la diversidad de los alcaldes y prefectos del país que tenían aportes. Uno, que si bien conceptualmente estoy de acuerdo con un 70 de inversión y un 30 de gasto corriente, de hecho nosotros en el momento con Jaime Nebot en el municipio de Guayaquil lo hicimos así y más por regla no escrita, o sea, por convicción, por buen manejo de la administración, por modelo de administración de la ciudad. Pero este 70-30 que viene de las asignaciones del Estado, que no son del gobierno, no es una dádiva, no es un regalo, toma y te doy para que haga cosas, sino que viene de un componente por la cantidad de habitantes, por la densidad del territorio, por las necesidades básicas insatisfechas y por la eficiencia en el gasto. Son varios componentes. ¿Ese 70-30 se da en cuanto a la asignación del Estado o en cuanto a todo el presupuesto? Parece de perogrullo, pero es bastante complejo el tema. ¿Por qué? Es muy importante la diferencia. Porque hasta cuando yo estuve en el municipio de Guayaquil hace algunos años, esa asignación estatal, que no es regalo ni cheque, sino estos 4 componentes, representaba casi el 40% del presupuesto del municipio. El resto eran los fondos propios. Impuestos prediales, patentes, tasas de habilitación, todo tipo de tasas, empréstitos, bla, bla, bla. ¿Estamos? Entonces, es sobre todo. Porque más allá que creo que es correcto invertir más y no en gasto corriente, si estás interviniendo en un asunto que son de las finanzas autónomas de un propio gobierno, así como el gobierno también tiene las suyas. Ese que hay que aclarar. 2, ¿cuál es el régimen sancionatorio? Si no queden lírico. Tercero, no cumple, ¿qué pasa? Tercero, un debate, y tú que sabes de economía mucho, este es un tema que no hay una verdad absoluta. ¿Qué entiendes por inversión? Hay gente que considera que un médico es una inversión social, no es un gasto corriente como una persona que es una secretaria o un asesor. No sé si me sigues. Correcto. Hay que comenzar por definir, ¿no? Parece sencillo, pues no lo es. Ha habido grandes discusiones sobre esto. Porque si fuera así, el gobierno casi no invierte nada. En, como dicen a la antigua, en obra pública. ¿Dónde están las calles que hacen los gobiernos? ¿Tú has visto, por si acaso, si en Estados Unidos Trump hace calles? No, gasta en defensa, ¿no? Correcto. Por si acaso. ¿A qué es lo que quiero llegar? El gobierno central, gran parte de su presupuesto se va en policías, en médicos, profesores. Y está bien que así sea. Eso es un gasto corriente comparable al de Fred Ehlers en el Ministerio de Felicidad y a los 40 coordinadores de la coordinación. Claro, ese es un gasto en el cual no quisiéramos recortar, porque necesitamos más policías, más profesores. Te digo esto porque algunos municipios y prefecturas están haciendo una importante obra social en complemento a lo que hace el gobierno. Clínicas, dispensarios, y eso involucra estudios, contratos de estudios, contrataciones de personal. ¿Eso cómo lo vas a catalogar? ¿Como gasto corriente? ¿O es inversión del cemento que tanto nos criticaban a nosotros, el acera, el bordillo, la obra, el parque, la vialidad? Si ves cómo es un debate conceptual que creo que no se agota en solo 30 días. Entonces, tengo algunas cosas positivas sobre el orden fiscal y precautelar los recursos para que no se pierdan municipios que ni siquiera cobran los prediales y se gastan todo en la fiesta patronal para las famosas bandas. ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que está mal? Porque no hay una proporción. Obviamente que eso hay que desterrarlo y estoy de acuerdo, no solamente porque lo diga el proyecto del gobierno, pero creo que el tema merece más debate. Henry, nos queda solamente un minuto y quería hacer una consulta si es que has tenido oportunidad de realizar esta reforma que hizo el gobierno con respecto a fortalecer la lucha contra el lavado de activos. La he leído, la he estudiado y me parece muy buena. Fortalece la UAFE, crea un Consejo Nacional contra el lavado de activos, o sea, le da mayor institucionalidad. Me parece que es correcto. Eso es las cosas que creo que hay que apoyar y que debemos actuar como un solo puño. Eso sí, me permito una pequeña recomendación ciudadana. Nombren personeros titulares. Son puestos a tiempo completo. Tengo entendido que el director de la UAFE
al mismo tiempo es el director de la CERCOP, director de varias cosas. Creo que la UAFE, al igual que el presidente de la República y el fiscal general, es un cargo importantísimo a tiempo completo. Bueno, Henry, muchísimas gracias por dedicarnos esta hora. Gracias también a todos ustedes por estar con nosotros una vez más. Que tengan una buena tarde. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2026.